Bienvenidos a la clase, chicos. Hoy seguimos conversando sobre terremotos en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. Partimos con lo siguiente. Ya conversamos un poquito en el video anterior de qué es un terremoto. Con respecto al video anterior, aún no recibo la totalidad de sus descripciones de lo vivido ese día del 27F. Así que vayan poniéndose al día porque ahora, al finalizar este video, también se va a generar otra actividad para que no se les vayan acumulando. Bien, entonces, un terremoto es el movimiento de la corteza terrestre causado por la liberación brusca de un tipo de energía, que es la elástica, acumulada por su deformación. Entonces tenemos algunas partes que se les aconseja aprender a todas las personas. Por ejemplo, el hipocentro, que es esta zona, que es el lugar donde se comenzó a liberar esta energía, ¿vale? Está la falla, que es toda esta estructura donde se rompe parte de la corteza. Luego, después de esta liberación de energía, naturalmente se producen unas ondas sísmicas, ¿vale? Y cuando nosotros nos referimos a epicentro, significa una zona en la corteza, en la superficie de la corteza, que va en línea recta al hipocentro. Este es el epicentro y comúnmente es una zona del mapa, no sé, alguna ciudad, alguna zona de la superficie. Y es el lugar donde se siente con mayor intensidad estos terremotos. Estas ondas, como les comentaba, son de tres tipos. Tenemos las ondas P, ondas S y las superficiales. Las ondas P son las primeras que uno siente en un terremoto y van de un lado hacia otro, como muestra esta figura. Si uno quisiera dibujar la onda, sería algo como eso, ¿vale? Como muchas líneas paralelas porque van hacia un lado y hacia el otro. Aquí se juntan, luego se separan, mientras se van separando estas, se juntan con esta otra, así van. Choques aquí hay choques también, y aquí también hay un choque. Y acá aquí se extiende, ¿verdad? La onda. Las ondas S son las que vienen en segundo lugar. Y ya son unas ondas que se mueven igual que un cordel. Van hacia arriba y hacia abajo. Esas son las tipo S. Y finalmente las superficiales son unas ondas donde están prácticamente con movimientos circulares, donde chocan al igual que esta, pero con una inclinación, la onda. Y aquí ya estas son las terceras y son las que terminan de rematar todo el daño que se viene ocasionando desde la primera. Muchas veces la primera no causa tanto daño, pero sí ya las ondas superficiales son las que dejan un daño importante. ¿Cómo se producen estos sismos? En realidad, recordar esto de acá. Esto de acá es como materia de octavo, de séptimo. Recuerdan que el centro de la Tierra tiene magma. Tiene magma y este magma va haciendo una especie de corriente. De manera que cuando se va calentando esta parte, luego al subir se enfría. Y cuando se enfría tiende a bajar. Y cuando baja se calienta nuevamente, así que tiende a subir. Y así forman estas corrientes en esta parte de la Tierra. Estas corrientes provocan que las placas que van por aquí se muevan también, originando este tipo de fallas. Recordar, chiquillos, que antes todo nuestro planeta estaba unido en un solo continente, que era el llamado Pangea, ¿verdad? Que es la tectónica de placas que se descubrió hace muy poquito. De hecho, esa teoría es casi de las últimas cosas que se descubrieron. Entonces, ¿cómo evidenciaron de que existía este único continente? Asumiendo, uno, el movimiento de la Tierra,
interno de la Tierra, y 2, descubrieron que hay especies de fósiles que estaban en esta parte de Sudamérica y también estaban en esta parte. Y esta zona de aquí coincidía con las especies fósiles que se encontraron en África. De esa forma comenzaron a unir las ideas y dieron con este supercontinente que estaba anteriormente. Ahora ustedes pueden notar que estos continentes están separados, por lo que su separación es fruto del movimiento que origina estos sismos. Bien, ¿cómo se evalúa un terremoto? Tenemos dos grandes conceptos. Uno es la magnitud, que es la cantidad de energía liberada. Aquí medimos solo la energía, ¿vale? Y la otra es la intensidad, ya la vamos a ver más adelante. En la magnitud se mide principalmente en escala Richter, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, una magnitud Richter de 2 es similar a la explosión de un tanque de butano. Igual es harto. Una magnitud tipo 4 se asemeja a una pequeña bomba atómica. Imagínense si ocurriera un terremoto muy muy superficial de magnitud Richter. Sería muy devastador. Favorablemente, recuerden que siempre ocurren en esta zona y la onda viaja y al final la onda es la que causa el daño en la superficie. Y así ustedes pueden comparar hacia abajo las distintas magnitudes. Veamos la intensidad. La intensidad expresa los efectos que produce un terremoto. Es como la escala de Mercalli. Y se puede medir con este tipo de escala que lleva un numerito romano acá. Entonces, de grado 1 no se nota el movimiento sísmico, no se percibe. Grado 2 apenas es percibido, solo el 1% de las personas y los que viven en edificios. Ya a grado 3, pocas personas sienten un ligero temblor. 4, se percibe en interiores por muchas personas y los objetos comienzan a balancearse. Luego vamos al levemente dañino. Al dañino, gravemente dañino, es el destructor, que ya los monumentos y columnas se caen o se tuercen, muchos edificios se derrumban parcialmente y unos pocos se derrumban completamente. Esto es como lo que vivimos hace unos años. Muy destructor, muchos edificios se derrumban por completo y completamente devastador ya es como lo máximo, prácticamente todo se viene abajo. Y las pocas estructuras que quedan gravemente dañadas o destruidas. Ojalá nunca pasemos por eso, chiquillos. Para eso tenemos que estar preparados porque si bien un terremoto no se puede evitar, pero sí podemos evitar la destrucción que causa este terremoto. ¿Cuándo es peligroso? Bueno, eso va a depender de 4 cosas principalmente. La primera es la amplitud del movimiento. ¿Qué tanto es el choque de la onda en la superficie? Lo otro es la duración de la sacudida. Si es 1 minuto, claramente va a ocasionar menor daño. Si tiene una mayor duración, causará mucho más daño. El tipo de suelo. El tipo de suelo es importante. Les cuento que la mayoría de las construcciones deben estar en suelo firme. Suelo firme, pero ¿qué ocurre? Últimamente están rellenando este tipo de suelo. ¿Por qué lo rellenan? Porque, no sé, son humedales, porque son zonas muy húmedas. Y luego de que los rellenan, construyen. Entonces luego imagínense ustedes, viene un terremoto y todas esas construcciones se pueden caer. Esto es súper peligroso y si nosotros construimos sobre un suelo que no es el adecuado para soportar una estructura gigante, mejor no construir, porque es probable de que cause mucha destrucción. Y lo otro, el tipo de construcción. Y aquí les voy a mostrar algunas zonas críticas de acuerdo al tipo de construcción.
Miren, imagínense que estos son trozos, no sé, de concreto, ¿ya? Cuando aparece esta flechita aquí, significa que aquí hay tensión y que es probable que frente a un movimiento sísmico esto se rompa en esta zona. Cuando tenemos una construcción de este tipo, es probable que se quiebre aquí y acá. De este tipo se puede quebrar aquí y acá, como lo mencionan, como lo muestran las flechas, aquí en estas zonas. Esto es como una especie de escalera. Las escaleras acumulan mucha tensión en estas zonas. Aquí es probable que se rompan. Cuando tenemos una estructura de este tipo, es probable que esto se rompa al igual que lo de acá. Cuando tenemos unos arcos también hay que reforzarlos bien porque tienen mucha probabilidad de ceder en esta parte. Y muchos pensábamos, yo igual pensaba cuando era chica de que esta era la zona como más segura, pero parece que no. Ahora, cuando son pisos blandos, hay un riesgo de que esta zona se rompa en el edificio y cuando tienen como este tipo de separaciones, por lo tanto centros comerciales u otras cosas, es probable que esta parte colapse y que todo esto y que esta parte quede entera, esté igual y que en esta zona se rompa. O cuando son edificios más pequeños, solamente podría colapsar esta parte y todo este bloque podría quedar completo. Cuando son edificios bajos, de 2 pisos, máximo 3 pisos, también si tiene esta estructura es probable de que colapse. ¿Han visto este tipo de edificios? Me parece mucho que en el video anterior les mostré un edificio parecido a este y se dieron cuenta que cayó toda esta estructura. Es probable que esto caiga, pero esta parte no. ¿Ya? Luego tenemos este tipo, que aquí es altamente probable de que se rompa. El tanque de agua también, los tanques de agua que están sobre las estructuras, es muy probable que se caigan. Cuando un edificio se encuentra en una subida o bajada, da igual de la forma en que uno lo mire, es probable que también colapsen estas zonas. ¿Ya? Aquí los pisos inferiores son los más peligrosos que estos. Luego pueden ocasionar grietas también, este tipo de estructuras así. Y lo otro que me quiero enfocar son los choques entre edificios. Cuando hay poco espacio entre un edificio u otro, entre una casa u otra, ante un movimiento sísmico, es muy probable que estas dos casas, estos dos edificios choquen entre sí. Y eso puede ocasionar mayor daño aún. Así que siempre es importante respetar las distancias entre una construcción y otra. Ya vamos a ver otras cosas para prevenir los daños de los terremotos. Bien, esta actividad es bastante entretenida y consiste en buscar imágenes imágenes en Google puede ser, cuyas construcciones representan un potencial peligro frente a un sismo. Ya vimos estas estructuras, entonces ustedes deben buscar al menos 5 imágenes y explicar la razón de por qué eligieron esas 5 imágenes. ¿Vale? Espero sus respuestas entonces en mi correo. Un abrazo y nos vemos.